Bienvenidos amigos. Buenas tardes con todos, querido público. Bienvenidos a Y Yo Lo Sigo. Quienes les acompañamos el día de hoy somos Jackie Beltrán, Jesús Lozano y quien les habla, Cintia Córdoba. Otro domingo más compartiendo con ustedes en este espacio virtual temas de gran interés que buscan fortalecer los lazos familiares. Buenas tardes. Sí, con el tema de relaciones familiares, el tema de hoy es cómo crear espacios de comunicación con nuestros hijos. Es un tema muy importante que debemos de conocer todos, ya que como padres, hermanos, tíos e hijos compartimos muchas experiencias. Claro, también debe de saber nuestro público que tendremos a dos invitados muy especiales, especialistas también en nuestros temas. Queremos que estés atento y participes juntos con nosotros. Ya sabes, regálanos un like a la página de Facebook Y Yo Lo Sigo a Radio y déjanos tus comentarios y preguntas que estaremos resolviéndolas. Sí, amigos, esperamos. Sí, Jesús, perdón. Ok, no, continúa. Bien, nos vamos con una canción y volvemos. No te desconectes. Radio Yo Lo Sigo es Familia en Acción. Les presento excusas, de nuevo transmitimos el video con audio. Sí. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Ya resistiremos, con el pecho lucharemos. Aunque se vea oscuro el camino enfrentaremos. Frente a la batalla la esperanza abrazaremos. Seguiremos resistiendo y así juntos venceremos. ¿Qué? Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz,
Bien, amigos, después de haber escuchado esta bonita canción, Resistiré, digamos, otra nueva perspectiva, tenemos ahora que contarles, pues, que este tema muy bonito ha sido interpretado por muchas personas de diferentes países, justamente por la situación en la cual estamos, ¿no? Entonces, todos a resistir, resistiremos frente a esto, unidos en familia. Bien, entonces, ahora vamos con el tema, cómo crear espacios de comunicación con los hijos. No te olvides de comentarnos acerca del tema en Facebook y enviar tus preguntas, ya que tendremos a 2 especialistas como invitados. Jackie. Así es, querido público, estén atentos y envíen sus preguntas para que los especialistas puedan resolver. Es muy importante tratar el tema, ya que en esta situación que atraviesa el mundo hemos podido observar que muchas familias están realizando trabajo desde casa y absorbe la mayoría del tiempo de los padres, lo que hace difícil la conversación entre las. Por eso, querido público, es importante el tema que vamos a tratar hoy con los especialistas. Y bien, tenemos ahora a nuestros invitados al profesor y director de nacionalidad colombiana del Colegio San Juan Bosco, Alejandro Castillo, especialista en educación, y a la psicóloga Diana von der Luis. Sí, Alejandro es licenciado en Filosofía y Teología. Es también magíster en Desarrollo Educativo y Social. Actualmente es rector del Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco en la ciudad de Bogotá. Y Diana Conde es psicóloga con experiencia en el área clínica y educativa. Además, ha tratado y trata problemas sobre orientación a niños, adolescentes, familias, problemas de aprendizaje, así también como problemas de depresión, ansiedad, dependencia emocional, orientación vocacional. Es capacitadora y entrenadora en talleres grupales de soporte emocional, también en instituciones privadas y públicas, y además nuestra invitada es fundadora del Instituto Virtual Home Training, que también está o tiene su página de Facebook. Profesor, por favor. Muy buenas tardes a toda la familia de esta gran iniciativa, de esta emisora comunitaria que atraviesa a América Latina. Es un gusto poder estar con ustedes y agradezco la amable invitación a compartir con ustedes. Y frente al tema que nos han planteado, y me decían el tema de la falta de comunicación entre los padres y los hijos, ¿qué tipo de consecuencias puede traer? Pues antes yo quisiera hacer un pequeño análisis de qué es la falta de comunicación, cuál falta de comunicación, entendiendo dos cosas, dos posibilidades que suceden a diario en nuestras familias, con dos componentes muy importantes. Uno, que es la disciplina, y otro es el tipo de presencia que hacemos con nuestros hijos. Analizando el primer tema, la primera vertiente de la disciplina, allí puede empezar la falta de comunicación, porque no estamos diciendo que la falta de comunicación sea absolutamente solamente no hablar o no estar, sino que hay varias formas en que la comunicación se trunca entre padres e hijos. En esa dimensión de la disciplina hay dos posibilidades. La primera es o que haya mucha disciplina o que haya ausencia de disciplina. Y esas son dos formas en que la comunicación se trunca. Cuando un padre, una madre de familia asume un rol desde la disciplina demasiado autoritario, rompe esa comunicación, porque entonces está formando a futuro, y aquí ya empiezo también a analizar las consecuencias,
empieza a formar hijos de alguna manera dependientes de cierta autoridad que cuando en el futuro ya no esté esa autoridad, pues va a derivar en hijos que pierden de vista su proyecto de vida, que, que no tienen clara la razón de ser de su existencia, porque siempre hubo alguien que le estuvo diciendo qué debía hacer o qué no debía hacer. Entonces, en ese sentido, la comunicación cuando se vuelve autoritaria, pues genera ese tipo de riesgos a futuro. Lo contrario, cuando hay poca disciplina y cuando se crean hogares con padres permisivos, pues viene lo contrario. También la consecuencia son proyectos de vida de hijos que se vuelven ellos mismos pequeños reyesuelos de la existencia. Sus padres, sus familias deben girar en torno a ellos porque todo se les ha dado, porque la permisividad les ha hecho que ellos sean los que manden, los que digan todo. Y entonces, de alguna manera, allí es donde nos equivocamos mucho cuando, por ejemplo, los padres de familia creemos falsamente que queremos ser los mejores amigos de nuestros hijos. Jamás. Nunca podremos ser. Siempre debemos ser los padres y madres de nuestros hijos. Nunca los mejores amigos. Entonces, en esa vertiente de la disciplina, analizo esas dos posibilidades. El autoritarismo o la permisividad. Ambas traen como consecuencia proyectos de vida demasiado permisivos, demasiado sin normas, sin leyes, sin reglas y conductas propias de la formación, o lo contrario, personas que no son capaces de llevar adelante su existencia. Ahora me paso al otro plano y es el plano de la presencia, ese más ligado también en este tiempo. Entonces, tenemos padres de familia que están todo el tiempo encima de sus hijos. Entonces, esa presencia se convierte en sobreprotección. Cuando educamos a un hijo en una constante presencia encima de ellos, sin permitirles aprender a autogestionarse, sin permitirles entender que ellos también son capaces de ir pensando, de ir creando sus propias posibilidades de existencia, pues creamos hijos, en consecuencia, inseguros de sí mismos, con unas taras gravísimas en el tema de enfrentarse con el mundo, con la realidad. ¿Sí? Son los hijos que a futuro te empiezan la universidad y una carrera, otra carrera, y nunca atinan porque siempre están esperando la protección, la sobreprotección de la familia. Eso por un lado. Y lo otro que estamos viendo también mucho en este tiempo de sociedad en la que las familias deben trabajar es el otro, en donde no hay presencia. Entonces no hay sobreprotección, pero entonces hay una completa ausencia de la familia, hay un abandono total y entonces la consecuencia es que otros entran a formar a nuestros hijos. Entonces los medios de comunicación, la televisión, el videojuego, el celular, el chat, los pares, los propios amigos, son los que empiezan a educar a nuestros hijos. Y la consecuencia es que, pues nada, nuestros hijos van a ser lo que la casualidad de todos esos medios terminen haciendo de ellos. Entonces, vuelvo y repito, entonces hay unos, en cuando hay una presencia excesiva, saturante de sobreprotección, pues conlleva a proyectos de vida con una autoestima bajísima. Y lo contrario, pues también cuando no hay presencia, pues conlleva precisamente a proyectos de vida que también se pierden porque se aprenden otros patrones de otras personas, de otros medios, y se lleva el riesgo de echar a perder vidas. En este tiempo de pandemia, pues bueno, lo más importante que creo que he visto, pues es que estos riesgos de estos patrones de crianza, eh, pues estén mediados más por el diálogo, estén mediados por el acompañamiento. Este tiempo es una gran oportunidad para ello. Bueno, creo que de eso hablará la doctora Diana cuando nos ilumine más en ese sentido. Pero creo que hacia allá va nuestra reflexión en el tema de la falta de comunicación, que no es una sola, no es quedarnos callados, sino es analizar estas cuatro posibilidades.
Hola, a ver si me escuchan todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias, de verdad, feliz de poder contribuir en esta causa tan noble que es educar a las familias, ¿no? Porque si bien es cierto, no hay un manual de cómo debe ser un papá o cómo debe ser una mamá, estamos en ese proceso, ¿no? En ese proceso y estos espacios que brindan ustedes, dedicándole tiempo, amor, yo feliz de poder contribuir. Sumando un poco a lo que nos dice Alejandro, es totalmente cierto, ¿no? Los estilos de crianza son básicos para poder generar una buena comunicación o para formar a los chicos. Él ha hablado y ha detallado muy bien los estilos de crianza permisivos, autoritarios, sobreprotectores, ¿no? Entonces, frente a todos esos estilos de crianza, recordemos nosotros que la familia es el núcleo y el primer núcleo social, donde ellos van a establecer ciertas conductas, ciertos patrones, y van a eso reflejar realmente en las escuelas, van a reflejar en su entorno social. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con eso? ¿No? ¿Cómo ayudamos a que estos niños, adolescentes, se formen y se formen como seres humanos de bien, seres humanos que tengan un propósito? Porque algo que mencionaba Alejandro es efectivamente eso, ¿no? O sea, estas diferentes dinámicas familiares hace que los chicos no tengan propósito, ¿no? Me imagino en la experiencia de Alejandro con tantos chicos, ve todas las realidades familiares, ¿no? Padres que hay hasta que rogarles para que vayan al colegio a ver cuál es la realidad académica, y esto es si es que les importa también. Pero hay que también tomar en cuenta que hay algo que hay que incidir, ¿no? Que es en la comunicación familiar. Es el tema en el que han tratado la semana pasada. Entonces, brevemente, la comunicación familiar, más allá de simplemente comunicar algo, es transmitir información, ¿no es cierto? Hay una información verbal, una información no verbal. Dentro de la familia, la comunicación tiene un propósito, que es cómo nosotros expresamos, cómo nosotros mediante nuestra comunicación, cómo vamos a darles las enseñanzas a los chicos, no solamente por lo que les decimos, ¿no? No solamente por lo que podemos transmitir de manera verbal, sino también de manera no verbal. Recordemos que los hijos son el reflejo de los padres, puesto como los padres se relacionen, ellos también se van a relacionar con su entorno social. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta que la comunicación dentro de la familia es una comunicación de intercambio de emociones, donde las emociones tienen que llegar a interactuar de manera adecuada. Por ejemplo, ¿no? Si un niño observa que mamá y papá viven peleándose, al final ese niño también va a pelear con su entorno, ¿no? Porque esa es la forma en que los padres están enseñando, con el ejemplo, por modelos, están enseñando a este niño cómo debe interactuar. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser conscientes que todo lo que nosotros hacemos está comunicando un mensaje a nuestros hijos. Y tenemos que en esta comunicación empezar a formar vínculos afectivos. A veces, y me ha pasado en la consulta, que los padres no saben cómo hablar ni con sus niños ni con sus adolescentes. Les cuesta, por ejemplo, los niños están ahí listos para escucharte, listos para entenderte, buscan, te preguntan, ¿no? Por su misma etapa de desarrollo, pero los padres en ese momento de repente están o trabajando o haciendo sus cosas. En esta cuarentena hemos observado que los niños, la familia en realidad se ha empezado a conocer, ¿no? Que el papá trabajaba todo el día, la mamá también, y ahora esta cuarentena los ha obligado a interactuar. Entonces recién se han empezado a conocer y han observado cosas, ¿no? Han observado de repente las dificultades de sus niños al momento de aprender, han observado la intolerancia de sus niños al momento de resolver un problema, porque al final todas estas conductas lo observaba, lo veía el docente en las aulas, ¿no? Y el docente informaba al padre, pero el padre como que no hacía mucho caso de repente, en algunos casos, pero ahora ellos lo están vivenciando, lo están observando, y ellos sí, se sienten cortos al momento de poder decir, ¿y ahora qué hago, no? Yo le hablo, pero no me entiende.
A veces los padres dicen, yo le hablo, sí, señora, tiene que tener mayor comunicación con su hijo, pero yo le hablo, dicen, yo sí hablo con él. Y a veces nosotros no entendemos la etapa del desarrollo de nuestros hijos. Por ejemplo, a los niños de 5 o 6 años, no les pretendamos de repente dar un sermón, ¿no? Porque el niño no lo va a entender, el niño es más concreto a esa edad. Entonces yo tendría que tener ciertas estrategias para que él entienda, pero de manera concreta. O de repente a los adolescentes, queremos hablarles con ellos, queremos corregir conductas, pero lo hacemos también dando sermones, ¿no? Queriendo imponer, sin darnos cuenta que la etapa de la adolescencia es una etapa de búsqueda de identidad, ¿no? Ellos van buscando su propia autonomía, eso quiere decir que va generándose cierto conflicto con los padres. Entonces, si no entendemos la etapa en la que se encuentra mi hijo, va a ser difícil generar un espacio de diálogo, va a ser difícil poder comunicarnos de manera efectiva. Entonces, ¿qué es lo que yo les vengo a proponer de alguna manera? Es cómo vamos a crear estos espacios de comunicación dentro de la familia. No, es sencillo. Para poder establecer estos espacios tenemos que trabajar de repente dos cosas, ¿no? El hecho de trabajar con empatía hacia la otra persona con la que yo me quiero comunicar, ya sea mi esposa, ya sea mis hijos, ¿no? De la esposa al esposo, de la esposa a la esposa. O sea, tenemos que, con quien yo vaya a interactuar, tengo que hacerlo con empatía. ¿Qué quiere decir la empatía? La empatía quiere decir ponerme en el lugar de la otra persona. Yo tengo que tener la capacidad de darme cuenta, por ejemplo, ¿no? Y ha pasado que llega el esposo a la casa y la mujer de repente no limpió ese día, ¿no? No limpió por X cosa o no hizo alguna actividad que normalmente hacía y el esposo y dice, no has hecho nada todo el día y el esposo está renegando. Entonces la esposa en la casa que empieza a tener emociones, empieza a frustrarse, a llenarse de impotencia porque la otra persona no la está entendiendo. O sea, ni siquiera le pregunta qué es lo que pasó o no se está poniendo en su lugar. La empatía dice, ponte en el lugar de la otra persona, o sea, pregúntale qué es lo que pasó, porque si eso no está como normalmente espera que esté o como normalmente está, algo ha tenido que haber pasado, ¿no? La empatía es darte una pausa y poder preguntar, porque dentro de la buena comunicación hablamos también del saber escuchar. A veces dentro de la familia simplemente queremos ganar, alzamos la voz para ser escuchados, alzamos la voz para que mi punto de vista prevalezca al punto de vista de la otra persona, pero no nos damos cuenta que en esa competencia ya se perdió la comunicación. Simplemente se convierte en una competencia y nosotros tenemos que aprender a escuchar y para escuchar hay que aprender a hacer silencio, ¿no? Hacemos silencio, escuchamos, aceptamos lo que la otra persona dice, no para someternos, sino lo aceptamos para poder entenderlo, entender cuál es su punto de vista y ponerme en su lugar y con esa misma calma poder expresar mi punto de vista, ¿no? Y ahí recién generar una buena comunicación. Y si yo entre adultos, ¿no? Los padres de la casa que son los pilares de la familia, porque sin padres no hay familia, pues, ¿no? Entonces, si los padres que son los pilares aprenden a conocer cuál es su forma de comunicar, cómo ellos se comunicarían mejor, eso por reflejo y por modelo le van a enseñar a sus hijos, ya sean niños, adolescentes, ¿no? Entonces, es importante que aprendamos a primero comunicar en la relación de pareja y después, en base de ese aprendizaje, empecemos a comunicar en esta relación padres e hijos, ¿no? O entre hermanos también, porque como yo me comunique con mi esposa, probablemente si tengo hijos contemporáneos o de diferentes etapas de su desarrollo, también ellos no se estén comunicando tan bien. Entonces tenemos que aprender eso, ¿no? A poder saber escuchar y también a desarrollar la empatía. Entonces, cuando yo ya tengo claro eso, recién podemos hacer esto que yo les voy a sugerir, que es muy simple, simplemente hay que tratar de establecerlo. Por ejemplo, tenemos que partir con tener un horario,
Por ejemplo, sabemos que ahorita de repente algunos padres tienen más tiempo en casa y pueden hacer cosas, ¿no? Pero también sabemos que hay papitos que ya están trabajando y que ya no están en casa y dicen yo llego tarde y los encuentro durmiendo a todos, ¿no? Entonces, ¿en qué momento voy a poder generar espacios si no tengo tiempo? Es importante que si yo llego tarde al trabajo, yo llego tarde a la casa, perdón, entonces enseñe a que nos levantemos más temprano. Entonces ya no voy a compartir almuerzo y cena de repente porque yo llego tarde, pero sí puedo levantarlo más temprano y tenemos establecido ahí nuestras rutinas familiares. Es lo que tenemos que establecer dentro de nuestra convivencia familiar. La primera rutina podría ser tomar desayuno juntos. Y así nos tengamos que levantar todos a las 6 de la mañana, se va a establecer como una rutina y en esa rutina yo voy a poder dialogar, conversar, ellos van a poder aprender mi punto de vista, ¿no? Y yo voy a aprender también cómo ellos piensan, cómo ellos se están comportando, qué características se están formando, porque no hay una regla dentro de la familia, porque recordemos, somos personas, cada uno con un mundo diferente y que venimos a como que a confluir dentro de esto que se llama familia y cómo vamos a nosotros, cómo vamos a interactuar si no nos conocemos, cómo podemos pedir una buena comunicación si no nos conocemos y cómo nos vamos a conocer por las rutinas familiares. La primera, establecer un horario, generar un espacio. Y si yo llego muy tarde, digamos, me voy muy temprano, entonces en la cena de repente, no sé, pero tengo que buscar. Y tampoco es que nosotros estemos todo el día con los hijos porque ellos se aburren de nosotros, ellos no nos necesitan todo el día, ellos nos necesitan con tiempo de calidad, ¿no? Por ejemplo, jugar con ellos. A veces los padres dicen, yo juego con mi hijo, ¿no? Yo le doy la tablet y yo juego y los dos jugamos. O yo paso tiempo con mi hijo, yo veo tele con él, ¿no? Pero ahí no estoy interactuando con mi hijo, yo estoy interactuando o con la tablet o con el celular o con el televisor, pero no estoy compartiendo tiempo con él, yo no lo estoy escuchando, yo no estoy viendo si se frustra o no se frustra, yo no le estoy enseñando cómo él podría manejar cada situación que él va a vivenciar, porque recordemos que tanto los niños como los adolescentes están aprendiendo. ¿Y qué mejor modelo del padre o la madre que ya han vivido, ¿no? Que ya han vivido y que ellos podrían enseñar en base al amor, en base al amor, en base a la empatía, en base al respeto. Ellos podrían hacerlo. Entonces, podemos nosotros realizar, ya no sea toda la semana por el tema laboral y académico también de los chicos, pero sí de repente una noche familiar, una tarde familiar, no sé, pues, pero que sea constante. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo establecer una tarde familiar los viernes en la noche, porque el día viernes ya ellos se pueden acostar tarde y podemos yo llego, no sé, pues 7 de la noche, 8 de la noche, entonces esa va a ser nuestra tarde familiar. Cenamos o hacemos un lonche y vamos a tener algún juego de mesa. Podemos tener, no sé, pues hay juegos de mesa como el Monopolio, como las damas, como el Ludo, como las cartas, como el Jenga, cualquier charada, podemos jugar lo que han estado jugando ahorita Tutti Frutti, ¿no? Ahora en la cuarentena. O sea, podemos nosotros inclusive jugar a hacer como una obra de teatro, ¿no? Y tú vas a hacer tal personaje y yo voy a hacer tal, y hacemos un role playing. Entonces ya el hijo hace el papel de padre y yo como mamá hago el papel de hija. Entonces ahí voy viendo cómo ellos se comunican, cómo resuelven situaciones. Y no necesito más de 1 hora para eso. No necesito más. ¿Podría hacerlo? Sí podría hacerlo, pero va a depender mucho si es que quiero hacerlo, ¿no? Va a depender mucho de que quiera hacerlo. Y como les dije, esto tiene que ser constante. No puede ser que un viernes lo haga y al otro viernes me olvide, no se pudo. Tiene que ser constante, por eso tiene que ser evaluado el día y la hora que se va a establecer para que se pueda ver una constancia, porque cuando no hay constancia, eso pierde efecto, ya no es significativo para el niño, al contrario, se convierte en un mensaje de a ti no te importo, porque recordemos que nuestros hijos son muy interpretativos, ¿no? Y empiezan a leer nuestras respuestas, nuestras conductas, nuestras palabras con otro sentido, ¿no? Porque de repente pasa que como dijo Alejandro, el tema de los papás que sobreprotegen. Si ellos saben que ellos saben que su conducta le es dañina al hijo, pero no lo hacen con esa intención.
Su intención es su miedo a que algo les pase. Pero ese miedo, ¿cómo lo lee el hijo? El hijo ese miedo lo lee como que mi mamá no cree que yo soy capaz, mi mamá no confía en mí, y es por ello que empieza a generar muchas inseguridades, muchos miedos, muchas taras, como decía Alejandro, ¿no? Entonces recordemos que los hijos interpretan probablemente todo lo contrario a lo que yo realmente quisiera enseñar. También podemos nosotros establecer responsabilidades. El establecer una responsabilidad se convierte en un espacio también de comunicación. ¿Por qué? Porque mediante la responsabilidad que yo le vaya a encomendar a mi hijo y que él logre realizar esa responsabilidad, como por ejemplo, tú eres el encargado de recoger la mesa de acuerdo a la edad, ¿no? Una responsabilidad de acuerdo a su edad. Si yo veo que él lo hizo y yo le puedo reforzar con no sé, pues una palmadita en la espalda, le puedo reforzar con una palabra positiva, decirle, no, muy bien, lo hiciste, eres un campeón, ¿no? Gracias por ayudarme, o gracias por ayudar a la casa, ¿no? Entonces, mediante la responsabilidad y el cumplimiento de la responsabilidad, estamos trabajando reforzadores, que esto nos ayudan a fortalecer la autoestima, nos ayudan a definir, ellos que se sientan útiles, ¿no? Porque tanto la sobreprotección como el autoritarismo y el permisivismo lo que hace es genera inutilidad en el hijo y por eso se va generando un problema de autoestima, porque yo creo que no soy capaz, yo creo que no puedo, porque el autoritario, el papá autoritario lo que hace, tú eres un inútil, no sabes, ¿no? El papá sobreprotector, no, yo lo hago, no, yo, no te preocupes, ya, yo. Entonces, ¿qué mensaje le va dando al hijo? ¿No? Entonces, ahí tenemos que darnos cuenta. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Generar, les dije, ¿no? Un desayuno, almuerzo, cena constante, que sea un vínculo familiar sin equipos tecnológicos en la mesa, juegos familiares, establecer un día que sea el día de la familia, ¿no? La tarde de la familia, el momento de la familia, para poder generar espacios de diálogo. Las responsabilidades también, como les dije, todo con empatía. A veces los padres, como les dije al inicio, la comunicación dentro de la familia es un intercambio de emociones. Entonces, dentro de la dinámica familiar que ustedes vayan a hacer, alguna rutina familiar como las que le he mencionado que vayan a hacer, va a haber mucha intolerancia, va a haber mucha frustración probablemente, pero es cómo aprendemos nosotros a manejar estas emociones para que lo que salga por mi boca no sean mis emociones, sino sea realmente el mensaje que yo quiero que él aprenda, ¿no? Porque muchas veces nuestra lengua es más rápida que nuestro cerebro y terminamos diciendo cosas que después nos terminamos arrepintiendo. Entonces, trabajar con empatía, saber escuchar, ¿no? Trabajar la escucha activa. Esto nos trae muchos beneficios, ¿no? Hace que nuestros hijos se sientan más responsables, hace que desarrollen autonomía, independencia, su autoestima va aumentando, se suma confianza. Ellos descubrirán que son parte importante de la familia. Si nosotros desde pequeños los ayudamos a que ellos se descubran, que descubran para qué son buenos, entonces ellos se van a sentir parte de esta familia. Ustedes han visto que los adolescentes ya no quieren compartir dentro de la familia, ellos más están como que en su mundo, en su independencia, ¿no? Y ellos buscan ser parte de algo, de un grupo, entonces por eso se enfocan más en su vida social, sus amigos, pero ya se van alejando de la familia. Si yo desde pequeña tuve una buena comunicación, hubieron espacios de diálogo y hubieron rutinas familiares, dinámicas, el adolescente va a ir a buscar a los amigos, pero siempre va a regresar a la familia, porque se siente parte de este grupo, ¿no? Y ya no va a tener esta dependencia social de los amigos. Entonces, la comunicación, las dinámicas familiares, las rutinas familiares, lo que hacen es fortalecen ese vínculo de la familia, ¿no? Y también, bueno, ellos tendrán salud emocional, y la salud emocional es el principio del aprendizaje, porque si un niño o un adolescente no se encuentran emocionalmente saludables, no van a tener la capacidad, las ganas, la voluntad de poder aprender nada. Van a ir al colegio o van a estar frente a su cuaderno, pero como un robot repitiendo todo, pero no necesariamente van a aprender, ¿no? Entonces, la salud emocional es muy importante y la responsabilidad de esta salud emocional, pues son la familia, los padres, ¿no? Hay que darnos un tiempo, ellos no nos necesitan todo el día, recuerden, ¿no? Porque a veces los padres, si es una constante, dicen, no tengo tiempo, yo no puedo. Siempre hay, ¿no? Hay que buscar cómo hacerlo. Bien, bien, Jesús.
Te doy el pase porque ahí tenemos comentarios y preguntas para los especialistas. Muchas gracias, Diana. Gracias. Sí, bueno, un comentario que fue muy, ahora sí que me pareció importante es que decían que los padres sobreprotectores crean hijos mentirosos. Entonces, de tal manera, no sé hasta qué grado podría llegar un padre sobreprotector. En el caso de Alejandro, que él lo ve más como educador. Perdona, es que tuve una interferencia. Los padres, ¿me repites la pregunta? Es que tuve una interferencia. Sí, que decían que los padres sobreprotectores crean a hijos mentirosos, pero creo que eso no nada más es el hecho, sino que influye a más. O sea, un padre sobreprotector hace más daño a su hijo de lo que piensa, o sea, sobre no nada Efectivamente, más una Jesús, mentira. un padre que asume el rol de la presencia, no como esa compañía, el acompañamiento. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que uno es padre hasta el final de sus días, o sea, hasta que uno muere es padre y nunca debe renunciar a esa posibilidad. Y por eso el tema del acompañamiento permanente, aún con un hijo adulto o con un hijo pequeño, eso es muy importante. Sin embargo, cuando asumimos el rol de que esa compañía es terminar encima de la vida de la otra persona sin permitirle crear su propia autonomía, pues bueno, una de las situaciones pues seguramente encarnará la mentira porque pues obviamente detrás de la sobreprotección también viene la permisividad, entonces la manipulación del niño al padre, pero sobre todo pienso que la sobreprotección lleva a proyectos de vida inútiles. Es decir, lo he visto en el colegio con los padres de familia que todavía hacen las tareas de sus hijos, y cuando llega la edad adulta, son muchachos que no son capaces de tomar decisiones frente a su vida, porque no tienen, no han sido formados en la independencia y en la posibilidad de decidir libremente lo que sea más adecuado para ellos. De ahí la importancia de que lleguemos al justo medio. Permítanme, yo insistía en esos dos tópicos. La disciplina debe estar, pero siempre en el justo medio. Ni tanta que se vuelva autoritarismo, ni ninguna que se vuelva permisividad. O la presencia debe estar allí también, la presencia en su justo medio, ni tanta que se vuelva sobreprotección, que no permita que el hijo aprenda, porque es que el hijo tiene que enfrentarse a los problemas, porque uno no puede estar ya toda la vida y tendrá que enfrentarse para saber decidir y discernir qué es lo que le conviene a su proyecto de vida. Entonces, ni tanta que no le permita eso, ni ninguna que también le lleve a que sean otras alternativas, otras personas los que lo guíen. ¿Mm? Entonces, qué bueno, además de lo que ha dicho Diana en esas pautas, pues tener muy claro. Y en este tiempo, este tema, yo quería tocar también aquí, aprovechando esa pregunta, Sí. entender que la comunicación, porque es que también a veces creemos que la comunicación es estar juntos pero ausentes, y no, creo que el diálogo, esto se ha dicho, esto no es nada nuevo, esto lo viene diciendo todo el mundo, pero el lío es que no lo hemos entendido. El diálogo es saber escuchar, escuchar, y algunos de nuestros acompañantes nos están diciendo la importancia de asumir nuestro rol. Nosotros somos los adultos, pero muchas veces en ese diálogo nosotros asumimos, lo decía la doctora Diana, asumimos la rabia, nos descontrolamos, gritamos, nos olvidamos y perdemos la calma. Terminamos diciendo castigos que no cumplimos, por ejemplo, te quito el celular 3 semanas y al otro día se lo devuelvo. O sea, mando mensajes que no son claros para el hábito de aprendizaje de los niños. De ahí la importancia, yo centro en el tema este de la comunicación, el diálogo, la paciencia, porque finalmente el adulto soy yo. El niño está en ese proceso de crecimiento tratando de entender el mundo y de entenderse a él mismo. Entonces, pues tendré que ser paciente para escuchar, siempre con la autoridad, siempre con la disciplina,
pero escuchar desde la profundidad del amor que tengo, que después que un grito no me vaya a generar después la conciencia de que, ay, grité a mi hijo. No, lo escuché y si fui autoritario fui de la manera como lo debía hacer. ¿M? El justo medio en estas posturas es un reto y creo que para todos, yo creo que para todos, porque nadie nace aprendido con esto. Esto es un aprendizaje de conciencia cotidiana en esas relaciones. Realmente a relacionarse con los hijos se aprende en el día a día, intentándolo, buscando la forma de dialogar, buscando la forma sobre todo de escuchar, que yo creo que a veces nos falta eso porque creemos que no las sabemos todas y ya tenemos lo que decía Diana, una cantaleta para darles, pero espere, escuchamos a ver qué es lo que está diciendo y confrontémonos con él, confrontemos, utilicemos el método de escuchar y confrontar para que él mismo encuentre sus propias respuestas, encuentre sus propias preguntas también. ¿Mm? Ok, muchas gracias, doctor, por compartirnos. Para la doctora Diana, dice Silvana pregunta, ¿cómo establecer una comunicación empática con los adolescentes en esta época, ya que están aún más absorbidos por la tecnología? Sí, muy bien, gracias. Miren, es importante darnos cuenta que los adolescentes no hablan mucho, ¿no? Ellos tienden, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal te fue hoy? Bien. ¿Y qué hiciste? Nada, ¿no? Y son muy monosilábicos, son, porque no te dan mayor información. Entonces los padres se quedan cortos en ese momento, como que no saben qué más preguntar, no saben qué más decir, y bueno, lo dejan ahí. Entonces, ¿cómo podemos ayudar en esta comunicación con el adolescente? Es repreguntar. Repreguntar, pero algo que funciona mucho con el adolescente es antes de iniciar la conversación o quieres el espacio de diálogo, es sensibilizar primero al adolescente. ¿Cómo lo voy a sensibilizar? Decirle que, bueno, quiero hablar contigo, quiero escucharte, quiero conocerte, me gustaría de repente compartir más tiempo contigo. Lo sensibilizas, un breve relato nada más antes de empezar a conversar y después por naturaleza, porque si no hay un buen vínculo entre el padre y el adolescente, va a ser monosilábico, cortante y va a querer que te vayas, pero tú ya sensibilizaste y lo que tienes que hacer es repreguntar. Si te dice, ¿qué tal te fue hoy día en tus clases virtuales? Bien. ¿Y qué es eso que estás jugando? Porque hay que, con el adolescente, ingresar primero por cuáles son sus intereses. ¿Cuál es su interés? De repente tú lo ves todo el día jugando algún jueguito, esto, o de repente escuchando un grupo. Entonces, métete en esos intereses y escúchalo. A veces algo que yo he observado en algunos padres es que juzgan. Pero eso está mal, pero así no debería ser, deberías hacerlo de esta manera. Entonces, el hecho de que tú juzgues es como que estás cerrando la puerta para el diálogo con el adolescente. Recordemos también que la etapa de la adolescencia es una nueva etapa del desarrollo, o sea, el padre conoce al niño, ¿no? Por ejemplo, Juanito, conoce al niño Juanito, pero el niño Juanito creció y ahora es adolescente, ya no lo conoce. Entonces tiene que volver a conocer a este niño Juanito, ¿no? Para darse cuenta cuáles son sus características, cuáles son sus preferencias, porque entre los 11, 12 y 13 años hay toda una revolución en ese adolescente. Entonces tenemos que nosotros, para poder hablar empáticamente, es no juzgar, escuchar. Y si me responde con monosílabos, repregunto. ¿Y cómo te fue hoy día, no sé, pues en tus clases virtuales? Bien. ¿Y qué curso te tocó hoy día? Ta. ¿Y qué tal esta profesora? ¿No? Y así vas repreguntando para que saques más información, ¿no? Y vas escuchando, ¿no? ¿Y tú qué opinas de esto? Y tratemos de no saturar tampoco, ¿no? Porque no es que yo lo bombardeo con preguntas y ya, pues, y eso lo que va a generar es mayor tensión, sino que sea progresivo, que él vea que yo sí me estoy preocupando por él. Porque algo que de alguna manera verbalizan mucho los adolescentes es que mis padres nunca tienen tiempo. Y cuando el padre le da el tiempo, el adolescente ya no quiere, es como una especie de revancha que se da, porque es normal que dentro de la adolescencia entre los padres se genere cierto conflicto, ¿no? Porque el padre ve al adolescente como un adulto,
porque ya no es niño. Entonces el padre espera que reaccione como adulto, pero no se da cuenta que no es adulto, es adolescente. Entonces la empatía empieza por el padre, darse cuenta de que ese adolescente está pasando por muchos cambios, muchos conflictos propios de su desarrollo. Y tenemos que buscar que ellos se den cuenta que nos preocupan. Por ahí empieza la empatía. Muchas gracias por responderle. Esperemos que le haya quedado o hayamos podido ayudar a esta persona que hace la pregunta. Ahora, otra pregunta, bueno, aquí leyendo los comentarios me entra la duda porque casi más volvemos a los niños que dicen, no, es que el padre sobreprotector genera un niño mentiroso, X o Y, pero creo que nos atrevemos más a juzgar a los hijos o a la mejor o a la persona que en lugar de ver verdaderamente que los padres, bueno, aquí sería, y no sé si el doctor Alejandro me podría apoyar en esto, creo que los padres son los primeros que deben de ver su sobreprotección o cómo ayudar a un padre que a lo mejor él no ve que es sobreprotector, pero lo está haciendo. Y Jesús, yo creo que aquí hay algo muy importante y es el tema de ser conscientes los padres, pues de la labor que hemos asumido efectivamente. Decíamos ahorita hace un momento, la escuela de la paternidad, de la maternidad, es el día a día, es el hogar, aún los hogares disfuncionales, ¿eh? Porque no podemos decir que únicamente papá, mamá, bueno, donde está la abuela, donde está el tío, donde están los cuidadores que estén. Pienso que es muy importante que las familias sean conscientes de que la labor de ser cuidadores, de ser padres y madres, es algo que se construye en la cotidianidad. Lo que pasa es que a veces por el tema laboral, por el tema de nuestro deseo de querer estar bien, hemos perdido el espíritu del sacrificio de decir, diariamente yo tengo que dedicar un momento a mi hijo, a mi hija, tengo que, porque esa es la vocación por la cual construí familia, ¿m? Por la cual estoy aquí. Y es una responsabilidad. Yo creo que en esta sociedad se habla mucho del tema de la familia como un ideal, pero en las prácticas, en la esencia de la cotidianidad, nos ha faltado efectivamente descubrir que es una vocación que Dios nos ha dado, la vocación a la familia. Y eso implica entender y ser consciente día a día de en qué me equivoqué para hacerlo mejor al día siguiente. Porque es que yo pienso que los papás cometemos el error de estar tomando la postura esa que decía ahorita Diana, de que todo el tiempo el niño es el que tiene el error, ¿no? Pues si yo me puedo equivocar, pues yo tengo que saberle pedir perdón también a mi hijo cuando yo me equivoque. Ya lo decía también ella, es que el mejor ejemplo perdón, la mejor educación es el ejemplo, es el testimonio. Cuando un niño aprende a ver a un papá que es capaz de pedir perdón, que es capaz de cambiar su forma de actuar, pues él está entendiendo que efectivamente como seres humanos nos estamos construyendo día a día. Entonces, yo creo que a veces creemos que los consejos son muy importantes, y sí, sí lo son, y este programa es para eso, pero creo que no hay mejor consejo que la propia conciencia de cada uno de la importancia que tienen como cuidadores, como padres y madres, la responsabilidad social que tienen. Yo sí sigo creyendo que fundamentalmente la familia es célula de la sociedad, porque preguntaban por ahí un poco al colegio muchas veces le echan la culpa de las situaciones de los hijos. Y no, el colegio puede ser el mejor colegio con los mejores cursos de inglés, con la mejor formación en valores, pero todo viene de la casa, eso es una realidad. Y por eso la importancia de que día a día valoremos con nuestros hijos ese rol que Dios nos ha permitido crear, con la conciencia, con revisarnos día a día como lo hice hoy, para podernos construir cada día más. Bien, muchas gracias, Alejandro.
Sí, pues es muy, muy ardua la labor que nos queda como familias, ya que somos la base de la formación, ¿no? Para los futuros ciudadanos de cada uno de nuestros países, para nuestro mundo en sí. Y bien, eh, vamos ahora a agradecer a quienes nos han escrito, a quienes están conectados con nosotros, a Margot Castillo, a Evisita, César, María José, Julián Rodríguez, que estaba comentándonos. Muchas gracias, Elizabeth, Vilma Arce y Sheila también, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias por sus comentarios. Ahora vamos a pasar con un anuncio comercial. Con ustedes, Jimena. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Jimena Cortés y me alegra muchísimo saludar a todas las personas que están conectadas a Radio y Yo Lo Sigo. Quiero contarles y compartirles e invitarles a conocer una técnica de acompañamiento emocional y energético que se llama Theta Healing. Es un espacio en el que puedes ayudar a resolver en ti y en otras personas de tu familia o en tus hijos diferentes situaciones o circunstancias a nivel emocional y a nivel físico o a nivel energético. Y, por ejemplo, también podría ayudarte a fortalecer y profundizar todos estos lazos de comunicación con tus hijos, con tu familia, quizás también a resolver circunstancias que en tu infancia o en tu adolescencia hayan quedado todavía pendientes. Y al darle atención a esto, seguramente va a ayudarte también a comprender esas experiencias por las que están pasando tus hijos, adolescentes o pequeños. Entonces, bienvenidos a un espacio para ti, para resolver este tipo de situaciones. Puedes contactarme por Facebook en la página Sana tu Huella Vibracional y por Instagram como Jimena Terapeuta. Muchísimas gracias y sigan contactándonos y sigan conectándonos con Radio y Yo Lo Sigo. Gracias, Jimena, por este anuncio. Ahora vamos a dar pase a Jackie, quien va a despedir ya a uno de los invitados. Jackie. ¿Qué tal? Muy bien, el tema muy interesante hoy. Nos quedó corto el tiempo, hay muchas preguntas y dudas por resolver de nuestros oyentes, amigos. Profesor Alejandro, muchas gracias por instruirnos hoy. ¿Algunas recomendaciones breves y palabras de despedida, por favor, para nuestro público? No, la recomendación más grande es, por favor, hay que seguir con Radio y Yo Lo Sigo. Me parece una iniciativa fantástica, un trabajo hermoso. Todos ustedes son voluntarios de la vida, son voluntarios de la fraternidad latinoamericana, son voluntarios de humanizar. Y entonces, mi recomendación es que ojalá continúen con mucha fuerza llevando estos mensajes que a los que lleguen, a los que les van a llegar, sé que les van a permitir humanizar sus vidas. Dios bendiga mucho esa tarea que han hecho y mucha fuerza y ánimo, mucha constancia y en lo que podamos seguir continuando. Ya me suscribí, voy a ser seguidor y yo lo sigo a cada 8 días de sus programas y en lo que yo pueda colaborar y volver, qué bueno. Felicitaciones por la iniciativa. Bien, ahora muchas gracias también a usted, Alejandro. Ahora le vamos a dar pase a Jesús, que también Jesús nos va a dar pase a nuestra psicóloga. Psicóloga Diana, pues muchas gracias por apoyarnos en este pequeño espacio. Nos sentimos conmovidos por su presencia. No sé si usted quiera dar alguna opinión o algo para despedir a nuestro querido público que nos acompaña. Sí, claro que sí. Nuevamente reiterarle mi gratitud por haberme invitado a ser parte de esta propuesta y cuando se requiera pueden contar conmigo, ¿no? Si podemos contribuir a ayudar a muchas más personas, ahí estamos para ponernos al pie del cañón todos.
Quisiera cerrar con algunos puntos que me llamaron la atención. Jesús, dame unos minutitos. En cuanto a los padres sobreprotectores que están mencionando de alguna manera reiterativo, es importante que los padres sobreprotectores, no es que ellos quieran ser así, sino es que ellos tienen miedos, los miedos que han ido construyendo de su propio aprendizaje y están proyectando estos miedos en sus hijos. El cambio, porque no es que si yo sé, si me dicen acá que esto le va a hacer daño a mi hijo a largo plazo porque va a generar inutilidad en mi hijo, lo que yo tengo que hacer es darme cuenta que son mis miedos, no, eso no le va a afectar a mi hijo, ¿no? O sea, yo tengo que darme cuenta, el cambio empieza cuando yo me doy cuenta. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy siendo sobreprotector, eso va a generar un cambio. Y también los hijos, ¿por qué mienten? Porque de alguna manera quieren huir de esa presión, porque el padre sobreprotector es absorbente, es hostigante. Entonces los hijos empiezan a mentir para querer alejar al papá, para querer salirse con la suya también, ¿no? Entonces hay que darnos cuenta de eso. Y otra, para terminar, el tema del problema de comunicación entre los padres y los adolescentes. Hay una técnica que se utiliza al inicio de la adolescencia o de repente si yo tengo un hijo adolescente y tengo problemas para relacionarme con él, debe haber algo que yo he hecho en su edad infantil, que no lo he hecho de repente a propósito, pero sí algo, no, de repente no he estado mucho tiempo con él, he trabajado cuando era niño, lo he dejado. Entonces el niño va generando, acumulando resentimiento y cuando es adolescente explota ese resentimiento y es por eso que no se generan buenos vínculos. Entonces yo recomiendo a mis papitos que tienen hijos adolescentes que hagan una dinámica de perdón, ¿no? Que se sienten en una mesa los hijos adolescentes y los padres y les pidan perdón. Ellos no van a saber por qué, pero el hijo lo va a interpretar de esa manera, ¿no? O sea, de repente dentro de mi desarrollo como papá, de mi inexperiencia, he hecho cosas que te han lastimado. Esa simple expresión hace que el adolescente empiece a curar ese resentimiento. Entonces yo los invito a que traten de practicar este ejercicio del perdón con los hijos adolescentes y a reescribir una nueva historia, porque no podemos regresar al pasado, pero sí podemos reescribir en esta adolescencia que es la oportunidad que nos da la vida, la segunda oportunidad que nos da la vida para poder ayudar a nuestros antes de que se conviertan en jóvenes o adultos, ¿no? Que ya es más complicado el acercamiento. Y nada, nuevamente agradecerlos, los invito a que me sigan en mi página de Home Training por Facebook y cualquier cosa que ustedes deseen, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bien, ahora vamos a ir con nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que la capacidad para empatizar, es decir, ponernos en el lugar del otro, es fundamental en la comunicación? Bien, gracias, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por estar conectados y conmigo y gracias a ustedes, Jesús, Jackie, y a los invitados. Ha sido un bonito programa. Bye. Jackie. Sí, Cintia, ha sido un programa interesantísimo. Gracias por estar ahí presente a ustedes públicos. Gracias. Y ya saben, como siempre, todos los domingos a la misma hora, muchos temas nos interesan. Gracias. Jesús. Pues muchas gracias por acompañarnos las personas y los que verán también este video y pues los invitamos a que sigan acompañándonos en nuestra página porque van a ver mucho más temas que interesantes que ustedes podrán connotar y pues de tal manera gracias y gracias a ustedes compañeras por esta pequeña sección. Bien, no se olviden los contactos de Diana Conde, Home Training, y el de Jimena, ¿sí? @doctora Jimena. Bye. Y yo lo sigo, mujer con corazón.
Y yo lo sigo, Mujer con Corazón. Presentó un programa lleno de esperanza y alegría para ti y toda tu familia.